Escuchábamos a De Salón, esta banda penquista que nos visitó hace algunos días, y escuchábamos esta canción llamada Nunca Nunca de su nuevo disco. Estamos contentos de saludar a la profesora Margarita Calderón, coordinadora de investigación del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Nicolás. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Y Margarita está muy bien acompañada del profesor Bernardo González, coordinador ejecutivo del Congreso de Educación y Pedagogía. Bernardo, ¿cómo le va? Bien, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerte ya en persona. Ah, claro, bueno, el gusto es mío, el gusto es nuestro, dicen por ahí. Bueno, vamos a hablar de esta convocatoria abierta de esta tercera edición del Congreso de Educación y Pedagogía de la Universidad de Chile. Esta versión se titula Desafíos de la Educación Pública, construir justicia social desde lo común y las diferencias. Vamos a partir conversando con Margarita sobre el origen de este congreso que ya va en su tercera edición. ¿Cómo surge la necesidad de crear este congreso? Bueno, este congreso fue una iniciativa de la Coordinación de Investigación del Departamento de Estudios Pedagógicos, que en esa época era de Fernanda Soler, y se necesitaba un espacio de reflexión constante y también con un foco bien de calidad en cuanto como a criterios académicos para reflexionar sobre ciertos aspectos importantes que pensábamos que era importante atender. Entonces surgió también desde una iniciativa bien vinculada como a aspectos relevantes de la educación, y entonces convocar a la comunidad académica, pero también a los profesores, a los distintos actores de la sociedad, para poder dialogar en torno a temáticas que ahí el departamento definía. Bueno, y esta es la tercera edición. Usted se preguntará, la primera, ¿a qué estuvo dedicada? Fue Reimaginando la Educación y Escuelas, Futuros Posibles. La segunda versión se tituló Posibilidades y Compromisos Educativos frente a la fragilización de la democracia. Y esta tercera, profesor Bernardo, cuéntenos, ¿por qué decidieron construir justicia social desde lo común y las diferencias? Sí, mira, nos pareció muy relevante poner el tema pensando en los pendientes, no solo a nivel de Chile, a nivel regional latinoamericano, sino que a nivel mundial. Todos los estudios nos dicen que hay una segregación muy fuerte en los sistemas educativos y que el imperativo, sobre todo para América Latina, es avanzar en algo que parece de perogrullo, ¿no? Porque están declaraciones desde la Declaración de Derechos Humanos hasta la Declaración de los Derechos de la Niñez, que es el derecho a la educación, visto como un derecho social. Pero que esté declarado no significa que esté garantizado. Entonces, nos parece súper relevante levantar reflexiones y rescatar aquí tanto investigaciones más clásicas en el sentido científico, ¿no? De paradigmas que se estudian en universidades, en institutos de investigación, pero también rescatar experiencia. Entonces, tanto el congreso anterior como el actual tiene igual un foco clave en convocar a los actores del mundo educativo, de la educación parvular y hasta la educación superior, a reflexionar con investigación y también con experiencia. Entonces tenemos formatos bien diversos, porque nos parece que la justicia social requiere hacerte cargo de temas como la igualdad de la educación, pero sobre todo desde la perspectiva de la equidad, porque cada persona, cada comunidad, cada contexto requiere adecuaciones y adaptaciones según lo que implica su realidad, ¿no? Entonces la institución educativa, el Estado y todos los actores tienen que desarrollar esta percepción más fina, más detallada, que se ha apoyado mucho en investigaciones desde la neurociencia y otros ámbitos. La diversidad hoy día es la norma, no la excepción. Entonces, tenemos que considerar sistemas educativos que atiendan a la diversidad, neurodivergencias, pero también otro tipo de identidades que han estado a contrapelo, precisamente que han visto negado su derecho a la educación. Pensamos en las mujeres, ¿no? Pensamos en la diversidad sexogenérica, pensamos en migrantes, en indígenas, ¿no? Poblaciones y comunidades que han visto vulnerado su derecho a la educación de manera multidimensional e histórica. Entonces ese es un tremendo desafío actual aún para la educación en Chile. Seguimos conversando aquí en el semáforo con Margarita Calderón y Bernardo González, quienes nos están contando del tercer Congreso en Educación y Pedagogía de la Universidad de Chile, que se desarrollará entre el 14 y el 16 de enero. Cuéntanos, Margarita, sobre esta convocatoria. ¿Están esperando el envío de trabajos, de ponencias que se puedan presentar en este congreso? Sí, tenemos hasta fin de mes abierta la convocatoria. Tienen que ingresar a la página web del congreso y entonces seleccionar alguna de las líneas de investigación. Como decía Bernardo, esto está pensado para todos los niveles educativos
Y además tenemos distintas líneas temáticas que abordan los distintos ámbitos de los que se puede abordar la justicia social desde lo común y las diferencias. Entonces, la idea es que puedan toda la comunidad amplia, en el fondo académicos, pero también profesores del sistema escolar, estudiantes de doctorado, estudiantes de posgrado, incluso estudiantes de pregrado, hemos tenido también en versiones anteriores, que puedan postular entonces durante este mes en algunas de las líneas que tenemos preparadas ahí para que abordar las distintas temáticas. Entonces se puede postular en teoría del pensamiento educativo y pedagógico, estudios curriculares, procesos didácticos, actores de la educación, política pública educativa, formación docente en tanto formación inicial y desarrollo profesional y formación continua, educación pública o tecnologías digitales. Entonces hasta el 31 de octubre tenemos abiertas las propuestas, así que y en estas distintas modalidades que también se pueden cubrir, ya sea como un taller o una ponencia o una experiencia también pedagógica. Bueno, toda la información está en congresoeducacion2026.cl y en ese sentido quisiera preguntarle a Bernardo por la importancia de todo el ciclo educativo, ¿no? Ustedes hablaban de la educación parvularia, por ejemplo. Sí. ¿Qué tan académicos son los trabajos que se tienen que enviar o que ustedes están recibiendo? ¿Podría ser, por ejemplo, alguna experiencia exitosa en un jardín infantil? Sí, claro. Pues una experiencia de innovación, por ejemplo, que resguarde derechos, porque nosotros pensamos fuertemente en Chile la política pública, impulsar la educación inicial, ¿no? o la llamada educación parvularia, desde el 2010 en adelante muy fuertemente. Y es porque todos los estudios a nivel mundial nos dicen que hay que poner las fichas porque es el cambio generacional. Si tú desde la cuna apoyas el proceso educativo, eso solo suma hacia la básica, suma a la secundaria y suma a la superior. Entonces tiene que ser un esfuerzo sistemático como política pública. Entonces, claro, quien esté en estos temas desde el pensamiento, de la propuesta, de la formación universitaria, de la investigación, pero también desde la experiencia, llevando a cabo día a día, ¿no? el trabajo en aula, en la comunidad educativa, para nosotros resulta muy valioso cuando se nos presentan experiencias de sistematización o algún taller, ¿no? Por ejemplo, ya estamos recibiendo propuestas y el año pasado resultó una muy buena vía, talleres de experiencias donde la gente que acude a estos 90 minutos que dura la sesión, con ella y con ellos se muestra la experiencia, pero también se puede ejecutar una innovación y demostrar in situ con una práctica concreta cómo se lleva a cabo. Entonces eso nos parece súper atractivo. Pensando en que la educación también la construimos todas y todos, por quienes investigan. Nosotros con Margarita igual somos profes, ejercimos años en el sistema escolar. Ahora estamos más metidos en la investigación y en la docencia universitaria, pero tenemos carrete pedagógico en aula. Entonces, claro, es importante para nosotros ahí rescatar también las unidades con las que colaboramos en este congreso, ¿no? Por ejemplo, este año se suma con mucha fuerza el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, como uno de los colaboradores estratégicos. Y además de unidades de la Universidad de Chile, tenemos, por ejemplo, un programa transdisciplinario de medio ambiente de la Universidad de Chile. Tenemos el programa interdisciplinario de investigación educativa, el PIE, que tiene amplia trayectoria en investigación educativa. El Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, el IESED, que vincula a todas las universidades estatales del CUECH, que ha sido un colaborador estratégico. La Red Investigadora de Educación Chilena, el RIECH. Y también, bueno, ustedes como radio son súper importantes en esta versión del Congreso como personas que nos apoyen en la difusión para levantar estos temas. Y el Centro de Inclusión Educativa también de la Universidad Católica de Valparaíso, que coordina distintas unidades, también es un colaborador estratégico en esta versión. Y esperamos que los trabajos que tengan un perfil publicable en una revista científica puedan estar en un número especial que va a dedicar la Revista Chilena de Pedagogía a aquellas personas interesadas en publicar esto además de las actas que son normales en un congreso, pero queremos generar un número ya monográfico de la revista dedicado a rescatar lo más relevante, quizás lo que considero más indicador de una tendencia, de una reflexión potente, para que esté en un número especial. Qué importante cómo experiencias se transforman en nuevo conocimiento en este espacio tan importante del tercer Congreso en Educación y Pedagogía. Y Margarita Calderón, quisiera preguntarte por los principales hallazgos o los principales aprendizajes que han tenido las dos ediciones anteriores del Congreso.
Yo creo que las ediciones anteriores han sido un espacio en donde se han podido reunir diversas investigaciones. Yo creo que la investigación en educación ha avanzado harto en Chile. Entonces ya reunir tanto experiencias pedagógicas como decía Bernardo, pero también la última investigación empírica en educación, hay harta investigación aplicada también. Entonces se ha avanzado en resultados de medir los impactos de ciertas innovaciones educativas, cómo las comunidades se han transformado. Yo creo que se ha podido como tener mucho más conocimiento en cuanto a cómo ha ido cambiando la escuela hoy en día, cómo las metodologías de enseñanza que se requieren son distintas, y entonces ahí entra la investigación también académica para poder indagar cómo eso se implementa en la escuela, cuáles son los impactos que tiene en las comunidades. Entonces creo que eso es algo como bien rico que se ha dado en las versiones anteriores y que ahora también se puede también volver a repetir. También tenemos siempre conferencistas principales en relación a la temática del Congreso, y entonces ahí también ellos traen como unas perspectivas muy interesantes en relación a las temáticas. Entonces también esa es una forma como de profundizar en la temática ya desde una perspectiva más internacional también. Seguimos conversando en Radio Universidad de Chile con Margarita Calderón y con Bernardo González, y quisiera preguntarles por un estudio que se publicó la semana pasada en base a los datos públicos del Ministerio de Educación, que evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema. ¿Cómo ven ustedes este desafío de profesores que llegan al aula pero deciden retirarse, ¿no? ¿Les parece uno de los principales desafíos actuales cómo retener o fomentar que los docentes permanezcan en el sistema educativo? Yo creo que es una preocupación que hay que atender, que tiene mucho que ver con las condiciones también de la escuela actual y cómo en las sociedades actuales las sujetos, ¿cierto? Las personas han ido cambiando y la escuela no ha sido capaz tampoco de avanzar en el mismo ritmo que las prácticas culturales y sociales. Entonces creo que los profesores ahora tienen también unas condiciones laborales que restringen mucho su agencia en términos de lo que pueden hacer en la escuela, en el aula sobre todo. Entonces pienso que es importante que la escuela pueda ir también, no es modernizándose la palabra, pero sí abriendo nuevos espacios para poder atender a la diversidad que actualmente tienen los estudiantes, que sin duda es distinta a lo que era hace 10 años. Entonces eso por supuesto que se ve en la dificultad, yo creo, del trabajo pedagógico en la actualidad, que no existía, o sea, que era distinto. Entonces tiene que abordarse ese aspecto. Sí, además yo pienso que la escuela hoy día nos desafía a mirar más allá de la relación típica que un modelo más academicista, quizás un neoacademicista, un neoconductista, que cree que todo se juega en la relación docente-estudiante. Para tú atender la diversidad y sobre todo contextos situados reales, con problemáticas reales, tienes que hacer trabajo colaborativo, por ejemplo, con los equipos PIE, con los demás profesionales de la educación que están dentro de la escuela, involucrar a la familia y a la comunidad, la experiencia del estudiante en contexto social y cultural. Entonces, si la escuela está muy tensionada para rendir un buen SIMSE, preparar una buena PAES, las señales que se está dando son una mirada reduccionista a la calidad. La formación tiene que ser integral, y de hecho en lo declarativo están todas las políticas de inclusión que están en Chile, ¿no? La Ley de Inclusión Educativa del 2015, las orientaciones que da el mismo Ministerio con posterioridad para incluir de manera mucho más fuerte, no solo integrar, porque integrar es compartir un espacio, incluir es dialogar. Es como la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad, ¿no? Lo intercultural es un diálogo más profundo, más real, de reconocimiento y de respeto a las identidades. Lo multicultural es solo sentarte con alguien de una distinta nacionalidad y que sea etnia al lado en la sala de clase, pero no un trabajo integrado. Entonces los desafíos de día son muy grandes porque la sociedad ha cambiado fuertemente. Entonces yo creo que lo que explica en gran medida el abandono de la profesión docente, y ello ocupa la palabra abandono, no creo que se deba hablar de deserción, porque además de tener una impronta muy de milicia, ¿no? La deserción lo que asume es que es una responsabilidad personal e individual dejar algo. Cuando tú hablas del abandono, la perspectiva la pone en un ámbito más multifactorial. Algo no está ocurriendo bien en el sistema de manera estructural para que la persona decida no continuar. Entonces, ahí los desafíos no son solo para la política pública, en este caso para el Ministerio de Educación, sino que también para las universidades que formamos profesores y profesores para este país. ¿Desde qué perspectivas? ¿Con qué desafíos?
La práctica es temprana, es acompañada de manera oportuna, se forma en los programas educativos con líneas transversales de inclusión, por ejemplo, o solo queda como una excepción mediante un electivo que pueda tomar un estudiante. Entonces, nosotros tenemos grandes desafíos, dialogar más con el profesorado, dialogar más con las familias, porque lo que se juega finalmente es darle valor, como decía Margarita al inicio, ¿no? ¿Qué sentido tiene la escuela hoy día? Nos convoca, sentimos que es un espacio donde aprendemos, donde nos desarrollamos. Es una pesada carga que hay que pasar porque para ingresar al mundo laboral necesito tener licencia en ciencia media. Tiene que ir más allá. Y ahí los desafíos de nosotros para encantar, para motivar a la familia y a los estudiantes es clave y requiere más diálogo. Nosotros dialogamos poco entre las mismas instituciones formadoras de profesores y profesores. Por eso yo creo que este congreso es una muy buena instancia para instalar este diálogo y ojalá con perspectiva contrapuesta, ojalá con polémicas, porque desde la polémica se aprende mucho, ¿no? No tenemos que pensar todas y todos iguales, pero sí compartir miradas distintas. Bueno, todas las verdades se tocan, ¿no? Como dijo Andrés Bello alguna vez. Sí. Y qué importante construir justicia social desde lo común y las diferencias. Me parece súper, bueno, política esta declaración, este título que lleva este tercer congreso, Desafíos de la Educación Pública, que toda la información está en congresoeducacion2026.cl. Y quisiera preguntarle sobre justamente el concepto de la justicia social. ¿Qué rol tiene la educación en un país donde, bueno, las cifras hablan de una alta desigualdad, por ejemplo, y donde también la educación aparece como un desafío en el país de las Américas con la más baja tasa de natalidad? Nos venía a contar Martina Yopo, ¿no? Cómo la educación se va cruzando con estos temas sociales y sobre todo desde este concepto madre de la justicia social, Margarita. Sí, una cosa yo creo que es importante entender es que la escuela, sobre todo en Latinoamérica, es una institución colonial. Eso no se puede desconocer. Entonces, el sentido de la escuela, cuando se funda la escuela en Latinoamérica, era, por supuesto, con un rol súper claro de civilizar, siento entre comillas, o generar un tipo ciudadano que era servil al Estado que se necesitaba instalar en esa época. Entonces, lo que hay que preguntarse ahora es cómo esta escuela que se instaló de una manera colonial, que violentó muchas subjetividades que quedaron fuera, justamente como decía Bernardo, ¿cierto?, los pueblos originarios que estaban antes de la colonia, etcétera. Entonces, cómo esas subjetividades que quedan fuera, que fueron simbólicamente, que no se les dio espacio, ¿qué hacemos ahora con esas subjetividades y cómo entran a la escuela? Y entonces la justicia social justamente tiene que ver con generar y repensar este espacio institucional colonial desde una perspectiva que pueda reparar, entre comillas, y generar una acción transformadora para poder incluir estas subjetividades que habían sido excluidas. Entonces la justicia social tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de esta exclusión y cómo la podemos como repensar e incorporar en la escuela. Y eso, por supuesto, que es un desafío importante, pero que vale la pena reflexionar, porque si no, lo que está ocurriendo es que todas estas subjetividades que también han sido marginadas pierden sentido. O sea, la escuela no tiene sentido, porque si mi subjetividad, mi saber, todo lo que yo necesito aprender, ¿cierto?, no está en la escuela, entonces, ¿cuál es el sentido de la escuela? Y ahí cuando pensamos en el sentido de la escuela, yo que soy de lenguaje, yo pienso que la escuela tiene que ser para participar en la sociedad, participar plenamente en la sociedad. La escuela debería entregar esas herramientas para que todas las personas puedan participar plenamente en la sociedad, y eso es como un ámbito de justicia social, que tiene que ver con que todos tengamos las mismas herramientas y podamos participar en los diversos ámbitos sociales que quieran, en el fondo, cada persona. Bueno, qué importante es la educación pública. Aquí yo recuerdo algunas cátedras de Humberto Giannini, sí, de Humberto Maturana, ¿no? Hijos de la educación pública, y qué importante es la relación que uno genera con la sociedad a la que pertenece desde la educación pública. Se nos va el tiempo, Bernardo González, pero quisiera darte justamente tiempo para que invites y reforcemos la invitación a las personas a enviar sus ponencias y trabajos. Sí, bueno, le invitamos a visitar la página congresoeducacion2026.cl, porque ahí van a ver las distintas formas de participación. Entonces, como para reiterar, son ponencias de investigación, el modelo más clásico, ponencias de innovación o experiencia educativa, simposios, ¿no? Es muy interesante el simposio porque son grupos de investigación que se reúnen y se organizan de manera más autónoma y hacen la propuesta. Y hemos tenido muy buena experiencia.
Solo en cifra tuvimos más de 200 aceptaciones, ¿no?, de ponencia de las distintas modalidades del Congreso anterior, y ahora esperamos ir un poco más alto en esa cifra. Están los pósteres y están los talleres. Entonces, es súper relevante que visiten la página porque hay espacio para todas las experiencias, para distintas perspectivas, además de las conferencistas y conferencistas que tenemos invitados nacionales e internacionales. También va a haber espacios en sesiones especiales en las que las unidades colaboradoras del Congreso van a plantear temas, van a llevar experiencias, vamos a generar debate. Entonces, le invitamos a ser parte de este espacio porque además lo organiza la Universidad de Chile en colaboración con otras unidades, pero donde lo público está muy fuertemente puesto porque es parte de nuestra identidad. Son parte de los sellos de la universidad, porque entendemos que además la educación no es cualquier derecho, como dice la teoría, pero así lo dice la práctica y las cifras también, es un derecho fundante de otros derechos. Entonces, tú tienes que garantizar el derecho a la educación, ojalá universal, ojalá gratuita, no solo para el 60% en el ámbito universitario. Ese es todo un desafío, además, político en el país. Entonces, si tú quieres resguardar el derecho a la educación, tienes que hacerlo con acciones afirmativas desde el Estado y con participación de las comunidades, de los centros de investigación, de quienes nos dedicamos a estos temas habitualmente, porque sabemos que el Estado tiene un rol fundamental en que esto se resguarde como un derecho y se mantenga en el tiempo. Esto no es una política de un gobierno ahora que estamos en periodo electoral. Esto tiene que ser una política de Estado a mediano y largo plazo. Y con esa perspectiva debieran, ojalá, verlos todos los candidatos y candidatas presidenciales, ¿no?, ya que estamos en esta época de debate y de propuestas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Margarita. También una invitación final y una pregunta. ¿Cualquier persona puede asistir entre el 14 y el 16 de enero al Congreso? Nosotros abrimos un registro de asistentes, entonces también ahí que tiene el Congreso para los exponentes, los expositores tiene un valor, pero los asistentes tienen mucho menos valor también y está resguardado para que puedan asistir, ojalá la mayor cantidad de gente posible, pero ahí en la página están todos los valores y ojalá se puedan inscribir y participar. En congresoeducacion2026.cl. Y antes que se vaya el tiempo, ¿sienten ustedes que la educación ha estado al centro del debate en este año eleccionario? Cortito. Yo creo que le faltaba, hubo algo que organizaron la semana pasada con todos los candidatos, con representantes, pero creo que faltan más instancias todavía y que los candidatos también hablen, porque mandaron representantes, pero que ellos pongan el cuerpo también ahí con sus propuestas. Sí, yo también creo lo mismo, que detrás de los candidatos y candidatas, claro, hay equipos técnicos y especialistas, pero es importante que la candidata o el candidato haga notar que lo que está en juego en la educación finalmente es el resguardo de la dignidad humana, donde todas las voces tengan espacio y todas las posibilidades todas las personas tengan la posibilidad de desarrollarse finalmente, ojalá integralmente en la vida. Entonces, sí, a mí me gustaría que tenga más énfasis de lo que ha tenido. Yo creo que falta ahí, por la relevancia que tiene lo educativo, ¿no?, como un derecho fundante de otros derechos, debiera estar más en el centro de las propuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Bernardo González y Margarita Calderón. Recordamos también el sitio web congresoeducacion2026.cl, envío de propuestas hasta el 31 de octubre. Así que tienen tiempo, no dejen de participar en esta instancia organizada por la Universidad de Chile. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Sebastián Vargas. Él es candidato a doctor en psicología de la Universidad de Chile y nos viene a invitar a un seminario de etnografía educativa.